La frase todavía me zumba en la cabeza porque no venía cargada de crueldad. Venía peor, venía ligera, casi alegre. Como si lo que acababa de decir no fuera a romperme algo por dentro. Me ayudó mucho esta fase de mi vida, dijo, estirándose en el sofá como si acabara de compartir una anécdota trivial. No supe qué responder. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, el reflejo de mi cara distorsionado por la luz azul, preguntándome si había escuchado bien. ¿Fase? ¿Qué fase? Pregunté, y ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Hubo un segundo de silencio. Uno solo. El tipo de silencio que no existe cuando alguien está pensando qué decir, sino cuando está decidiendo cuánto decir. No sé, rió. ¿Cómo tachar algo de una lista, sabes? Ahí fue cuando algo se rompió. No explotó. No gritó. No sangró. Solo se apagó. Hasta ese momento, yo pensaba que estábamos construyendo algo. No algo enorme, no un para siempre, pero sí algo real. Mensajes hasta las 2 de la mañana. Citas improvisadas. Silencios cómodos. La forma en que me miraba cuando creía que yo no estaba mirando. Y de pronto, yo no era una persona. Era una experiencia. No le grité. No le colgué. No hice nada dramático. Solo sentí esa incomodidad viscosa que aparece cuando te das cuenta de que no estás en la misma historia que la otra persona. Que mientras tú estás viviendo algo, el otro está acumulando recuerdos como souvenirs. Eso suena a que estabas experimentando conmigo, dije, midiendo cada palabra. Estás exagerando, respondió de inmediato. No era para tanto. Y ahí entendí que no iba a entender. No porque no pudiera, sino porque no quería. Conocí a Daniel 5 meses antes, en una de esas noches en las que te convences de que no pierdes nada descargando una app de citas. Mis amigos llevaban semanas insistiendo. Que ya era hora. Que estaba lista. Que no podía esconderme para siempre detrás de la excusa de estar bien sola. King. Fotos limpias. Sonrisa fácil. Bio sencilla. Nada llamativo. Y quizá por eso mismo, tranquilizador. Le dije que era trans casi de inmediato. No como una confesión, sino como un dato. Algo que aprendí a hacer con el tiempo, para evitar malentendidos, silencios incómodos o decepciones tardías. Gracias por decirlo, respondió. No es un problema para mí. Siempre ayuda cuando dicen eso. Aunque una parte de mí odia necesitar escucharlo. Las primeras citas fueron normales. Y eso era lo extraordinario. Café, caminatas largas, conversaciones que no parecían entrevistas. Me hablaba de su trabajo, de su familia, de lo perdido que se había sentido el año anterior. Yo le conté lo justo. Nunca he sido de soltar todo de golpe. Me hacía sentir tranquila. Vista. O eso creía. Había pequeñas cosas que ahora, en retrospectiva, brillan como señales que ignoré. Comentarios sueltos. Preguntas mal formuladas. Silencios cuando hablaba del futuro. Pero en ese momento, yo estaba ocupada viviendo el presente. Y el presente se sentía bien. Hasta que dejó de sentirse real. La noche de la conversación no fue una pelea. Fue peor. Fue una charla casual, de esas que se dan cuando alguien baja la guardia. Me habló de cómo había cambiado, de cómo, esto, le había abierto la mente. ¿Esto qué? Pregunté. Y entonces dijo la palabra. Fase. No le dolía. Me dolía a mí. Intenté explicarle lo que significaba para mí escuchar eso. Cómo se sentía pensar que mientras yo me estaba involucrando, él estaba probando. Que mi vida no era un ítem en ninguna lista. No lo dije así, se defendió. Lo estás llevando a un extremo. Esa fue la frase que selló todo. No pidió perdón. No preguntó por qué me sentía así. Solo invalidó. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento,
preguntándome en qué punto dejamos de estar sincronizados. Si alguna vez lo estuvimos. A la mañana siguiente, le escribí que necesitaba espacio. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con un mensaje corto, amable, distante. Como si ya hubiera pasado página. Y entonces entendí algo que me dio más miedo que tristeza. Para él, esto ya había terminado incluso antes de que yo lo supiera. 2 semanas después, lo vi de nuevo, sin querer. Estaba sentada en una cafetería, esperando a una amiga, cuando lo vi entrar. No solo. Acompañado. Se inclinó hacia ella de una forma que conocía demasiado bien. Rió igual. Tocó su brazo igual. Me quedé quieta. Él no me vio. Pensé que eso sería todo. Que dolería, pero pasaría. Hasta que mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Enviado hace 30 segundos. Oye, estuve pensando en lo nuestro. Quizá podríamos hablar. Levanté la vista. Seguía riendo con ella. Y entonces entendí que no solo yo había sido una fase. Yo había sido una prueba. Y aún no había terminado conmigo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje como si fuera algo vivo, algo que pudiera morderme si me acercaba demasiado. La cafetería olía a café quemado y a conversaciones ajenas. El mundo seguía girando con una normalidad obscena. Mi amiga llegó 10 minutos después. Yo ya no estaba ahí. Caminé sin rumbo, con el teléfono en la mano, pensando en todas las conversaciones que nunca tuvimos y en las que ahora él quería tener. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Le respondí esa noche. Podemos hablar, pero necesito honestidad. Total. Aceptó demasiado rápido. Nos vimos 2 días después, en un parque. Espacio abierto. Luz de día. Distancia segura. Daniel parecía nervioso. O al menos quería parecerlo. No quise hacerte sentir así, empezó. Nunca fue mi intención. Nunca lo es. Pero lo hiciste, respondí. Y cuando intenté explicarlo, me dijiste que exageraba. Suspiró. Se pasó la mano por el pelo. Es que, esto fue importante para mí. Me ayudó a entender cosas. ¿Cosas sobre ti? Pregunté. ¿O cosas sobre mí? No respondió de inmediato. Y ese silencio me dijo más que cualquier frase. No creo que seas justa, dijo al fin. Yo también estaba siendo honesto. Ahí fue cuando entendí el núcleo del problema. Para él, honestidad era decir lo que sentía. Para mí, honestidad era hacerse cargo del impacto. ¿Alguna vez pensaste en cómo me hacía sentir ser parte de tu proceso? Pregunté. ¿En lo que significaba para mí? Pensé que lo estabas pasando bien, respondió. Y lo estaba. Hasta que dejé de ser una persona y me convertí en un espejo. Le pregunté por la chica de la cafetería. No negó nada. Dijo que la había conocido, hace poco. Que no era nada serio. ¿Ves? Dije. Para ti, nada es serio. Todo es una experiencia. Se molestó. Dijo que lo estaba atacando. Que yo también tenía derecho a experimentar. Pero yo no estaba experimentando con nadie. Yo estaba sintiendo. La conversación terminó sin cierre. Sin disculpas reales. Sin acuerdos. Solo con esa sensación amarga de haber estado hablando idiomas distintos. Esa noche, borré su número. Desinstalé la app. Me prometí que no iba a volver a poner mi vida emocional en manos de alguien que la tratara como un ensayo. Pasaron semanas. Luego meses. Y entonces, un mensaje apareció en una red social que casi no uso. Era de él. Decía que ahora entendía. Que había ido a terapia. Que se daba cuenta de que me había usado sin querer. Leí el mensaje 3 veces. No sentí alivio. No sentí validación. Sentí cansancio. Le respondí con una sola frase.
Entenderlo ahora no cambia lo que hiciste entonces. No volvió a escribir. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Si fui demasiado dura. Si debí quedarme, explicarle más, esperar a que creciera. Pero luego recuerdo esa palabra. Fase. Y recuerdo que nadie debería tener que convencer a otra persona de que su vida no es un experimento. Hoy sigo saliendo. Sigo confiando, aunque con más cuidado. Y sigo cargando con la duda que más duele. No si fui suficiente para él, sino si alguna vez estuve realmente ahí. Porque lo más aterrador no es que te usen. Es darte cuenta de que mientras tú estabas viviendo algo real, el otro ya estaba planeando lo siguiente.